Un gusto, un placer, un honor estar nuevamente con todos ustedes en este ciclo de webinars que estamos haciendo. Eh, Ustedes saben que desde hace algún tiempo venimos con, digamos, esta tendencia de continuar estos ciclos, estar más cerca de ustedes, compartir información, estar, digamos, con todas las personas interesadas en los temas de compliance y AML y con un propósito final que es crear comunidad, ¿cierto? Compartir conocimiento, crear comunidad, que es lo que nos interesa pues en estos espacios. Aquí les voy a empezar a compartir mi pantalla porque el día de hoy tenemos un conversatorio muy interesante orientado hacia las estrategias para impulsar la inclusión financiera a través de medios digitales. Tenemos un panelista de alta experiencia y conocimiento que nos va a aportar mucho, donde ustedes saben que nosotros y el objetivo principal de este tipo de espacios es que un invitado nos comparta este conocimiento y lo que pretendemos es que no sea nada acartonado, sea una conversación muy fresca, muy amena, muy abierta, donde gran parte del éxito de estos espacios es que ustedes también puedan interactuar con nosotros, puedan compartir, digamos, las preguntas que tienen y de esta manera, pues yo creo que poder nutrir el espacio. Muy rápidamente, para aquellas personas que no nos conocen y que los venimos invitando en estos espacios, Stradata es una empresa enfocada a servicios de protección, enfocada a los temas de compliance, vistos desde la sombrilla de AML, CFT, FCPA, y digamos que nosotros en nuestra dinámica ofrecemos soluciones, BPO, consultoría y training, ¿cierto? Muy alto nivel, obviamente podemos profundizar más adelante. El día de hoy, como les dije, tenemos a Raúl Carrascal, oficial de cumplimiento de Contactar Colombia. Voy a leer muy brevemente también su hoja de vida para que ustedes sepan quién es Raúl. Oficial de cumplimiento de Contactar, máster en gestión de riesgos, doble titulación de la Universidad Rey Juan Carlos de España y del EALDE Business School, con especialización en finanzas del CESA, especialización en prevención y control de blanqueo de capitales de la Fundación Universidad Salamanca, capacitador en el programa de pasantías financieras de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito y del International Criminal Investigating Training Assistant Program. Y CITAP para fiscales y policía judicial, docente y conferencista en cursos y seminarios en el sector solidario y docente en la Universidad Sergio Arboleda, con más de 25 años de experiencia en el sector financiero corporativo y real, dándole una muy calurosa bienvenida y por favor, Raúl, enciende tu cámara. Bueno, Raúl, unos muy buenos Te días para alcanzaste a ti. preocupar que me había ido, ¿no, Mauricio? No, no, total. Y eso precisamente lo hablamos antes de empezar el espacio. Raúl, muy bienvenido. Sabemos de que estás con muchos compromisos. Agradecemos mucho el espacio pues, que nos brindaste y que quieres compartir pues, con todos. Y bueno, un placer pues, tenerte en este espacio. No, gracias a ti, Juan Felipe. De verdad, para mí es un honor compartir este espacio. Ustedes son un aliado estratégico que lo llevamos en nuestro corazón, pues por el apoyo que nos dan y pues aquí estamos humildemente para participar en este webinar, Juan Felipe. Gracias, Raúl. Aquí muy rápidamente para los que no me conocen, Juana Teortúa, yo soy gerente comercial de Stradata y obviamente en cualquier espacio pues, que quieran que conversemos, estaré muy atento pues, a apoyarlos. Como ustedes saben que esto es un espacio donde lo que queremos es crear comunidad, constantemente los estamos invitando a que hagan parte de esta comunidad que estamos, digamos que, comunicando.
comunidad experta LAF Stradata. Es una comunidad que tenemos en LinkedIn y que la idea es que en los links, en los espacios que más adelante les estaremos compartiendo, la idea es que se vayan sumando pues a esta comunidad. Bueno, ¿cuál es la dinámica de este espacio? Una dinámica muy abierta, como les dije ahorita. Tenemos unas preguntas básicas preparadas. Seguramente en la conversación y en la medida que vamos ahondando, digamos, y profundizando, seguramente haremos algunas otras más, pero la idea es que podamos compartir mucho de estos temas, sobre todo en la dinámica, de cómo ese compliance visto con unos ojos muy generales, pero siempre vistos con la intención de que las empresas y que los negocios crezcan y prosperen, digamos, tenemos muchos retos y los equipos de cumplimiento tienen muchos retos. Entonces, hacia allá queremos compartir, digamos, esas experiencias que tiene Raúl el día de hoy. Voy a abrir, Raúl, con una primera pregunta. Primera pregunta no, yo diría que primero me gustaría mucho que el público conociera un poco de contactar, el tipo de empresa, los productos, hacia qué tipos de clientes ofrecen los servicios, como para que empecemos a ambientar un poquito la conversación, Raúl. Pues nada, Juan Felipe, muchas gracias. Yo estoy ya para mi segundo año en Contactar. Esta es una corporación que tiene tatuado en su ADN los compromisos de sostenibilidad, de inclusión financiera, de educación. A esta Colombia dispersa, a estos clientes que están en la Colombia profunda. Esta es una entidad que lleva más de 31 años entregando productos financieros y más que productos, yo diría que es más una oferta de valor, porque transforma vidas esta entidad al llegarle a cambiarle su situación, su calidad de vida a los pequeños productores, a nuestros campesinos en Colombia. Como les menciono, pues llevamos más de 31 años con productos muy a la medida, tanto para clientes urbanos como rurales. Prioritariamente, hoy día rurales, más o menos el 80% de nuestros clientes están ubicados en la Colombia rural. Esta entidad es muy reconocida por su énfasis en trabajar con las pequeñas industrias y con los microempresarios, brindándoles acceso a crédito, a los microseguros, a servicios enfocados a la educación financiera, con un fuerte y una estructura y unos equipos maravillosos dedicados en apoyar a nuestra comunidad con riesgos climáticos, con un fuerte empoderamiento a nuestros clientes femeninos. El 50% de nuestros clientes, Juan Felipe, son mujeres, y con programas de inclusión financiera que tienen programas como Emprender con nuestros jóvenes campesinos. Esta es una compañía que tiene alrededor de 1.600 empleados. En el 2023 hace una campaña fuerte de expansión y que llega así a departamentos nuevos como Caldas, Caquetá, Atlántico, Bolívar, Santander, Norte de Santander. Y así ya hacemos presencia en Colombia en 18 departamentos y contamos ya con 94 oficinas. Esta entidad no para de soñar. Desde hace 2 años, o un poco más, seguramente más, tal vez 3, 4 años atrás, viene reclutando personas del sector financiero, ejecutivos del sector financiero, profesionales del sector financiero, y cuenta con un equipo de lujo, con una junta directiva de lujo, con un liderazgo de una presidencia que tiene claros unos objetivos que nos permiten seguir soñando. Y el sueño es tener una licencia bancaria. En este momento estamos en todo el proceso de la autorización, camino a obtener la licencia. Ya estamos autorizados. Ya hay una estructura constituida y pues para todos nosotros los que somos de provincia y los que creemos en la Colombia
dispersas, lo que creemos en las regiones, pues es un orgullo para nosotros decir que este va a ser el primer banco de Nariño para Colombia. Eso es lo que es contactar personas absolutamente entregadas, comprometidas, que como lo dice nuestro lema, lo damos todo por nuestros clientes. Entonces, básicamente ese es un pequeño resumen de lo que es contactar. Gracias, Raúl. Y eso lo hemos vivido nosotros, o sea, también como por experiencia de trabajar pues con Contactar en el día a día, así como ustedes reflejan y miran esta, digamos, esa Colombia y ese hacia dónde quieren crecer en Colombia, también lo tienen sus colaboradores. Los colaboradores trabajan y lo hemos vivido en proyectos que hemos trabajado juntos. Se los quiero como compartir como para complementar esa parte. No es únicamente de la empresa hacia afuera, sino internamente. Eh, Raúl, ¿cómo se da? O sea, mencionaste unos temas súper importantes en esa introducción, pero a uno se le ocurren preguntas como, hombre, ¿cómo es eso de trabajar en la inclusión, ¿cierto? En la inclusión de esos sectores, de esos microempresarios, de esas comunidades rurales. ¿Cómo es llegarle a esos sectores, ¿cierto? Y también caminar, que más adelante lo vamos a explorar un poquito, hacia los temas digitales, como para empezar a tocar también todo esto, o sea, cómo lo hacen, y hablando un poquito de cómo le llegan a ese cliente. Juan, eso es un trabajo de un altísimo valor, de un esfuerzo, como decimos en la entidad, de subir a la montaña. O sea, literalmente nuestros asesores comerciales se desplazan en motos y llegan a las veredas, a lo más recóndito del país, a conocer nuestro cliente, a entender cuáles son sus necesidades, a entender que hay posibilidades de tener un mejor bienestar y calidad de vida a partir de mejores insumos, a través de tener otras opciones de producción, a través de tener otras opciones de economía solidaria, a través de tener otras opciones de mejoramiento en la producción o en el mejoramiento de su vivienda o en el mejoramiento en el estudio. Esto tiene una combinación y tendemos a eso. Llevamos ya, como te digo, más de 3 años en una larga y profundo proceso de transformación digital con una inversión de cuantiosísimos recursos que hacen que esto sea posible, no solamente desde el punto de los recursos técnicos, sino de los recursos humanos. Los segundos siendo muy valiosos, porque llegar a donde se llega, superando tantas vicisitudes, tantas realidades que hay en nuestra Colombia profunda hoy, con un tema exacerbado de violencia y demás, otra vez presencia de grupos al margen de la ley, eh, esto se convierte en una cosa maravillosa, en darle la oportunidad a colombianos de tener en su economía legal una oportunidad y de alejarse de tentaciones y de esta economía ilegal que nos perjudica. Entonces, estamos transformando vidas y creo que ellos nos transforman más a nosotros. Creo que aprendemos más de nuestros clientes, aprendemos de resiliencia, aprendemos de su capacidad de creer en el país, en su capacidad de entender que hay una mejor forma de hacer patria, de hacer que las cosas sean posibles desde la construcción de la célula básica que es la familia, particularmente familias campesinas. Y llevando ese mismo espíritu en esta entidad que tiene un componente muy fuerte presencial, ahora convirtiéndolo también en un modelo también digital, en un modelo también que nos permita estar en otras regiones que no necesariamente tengamos presencia física. Y ya sí hoy está ocurriendo. Hoy ya tenemos clientes en La Guajira con una estrategia digital que permite que esto sea posible. Qué bueno, Raúl. Y yo creo que de alguna manera es desde mi punto de vista como lo que tanto el gobierno, digamos, que promueve, ¿cierto? Pero aquí viéndolo ya desde un punto de vista ya más concreto, ya más establecido, con empresas que trabajan en función de esto de una manera organizada, estratégica, que ojalá pues se sumaran y hubieran muchas más empresas como estas, pero
pero qué bueno ver eso, Raúl, reflejado realmente en una empresa como ustedes. Raúl, para entrar un poquito en materia y también para terminar de ambientar un poquito al público, cuéntanos cómo está conformada tu área, ¿cierto? Porque ya hablamos de la empresa, hablamos un poquito de hacia dónde la estrategia y demás, y ahora cómo está hoy tu área de cumplimiento. Pues Juan Felipe, yo casi que le devuelvo la pregunta porque cuando llegamos a la corporación estábamos prácticamente solos. Había una persona en al frente de esta línea, pues había algo también ahí trabajando, pero recuerdo, Felipe, que lo primero que hicimos fue levantar el teléfono y buscar aliados como ustedes. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos nos acompañaron? Tuvimos un muy buen gerente como eres tú, Juan Felipe, detrás una persona muy profesional como Natalia, Joana, en fin, en mis números hicimos una empresa extendida, empezamos realmente siendo 2 personas en el área de cumplimiento y atrás con el apoyo de ustedes creo que éramos como 10, en que empezamos a trabajar con esto. Empezamos de cero, empezamos borrando el tablero y empezando a hacer algo a la medida y a la realidad, al tamaño y ajustado a los riesgos y a lo que es contactar. Y eso pues lo construimos, llevamos cuánto, Juan Felipe, llevamos ya 2 años, creo que Dos son. años, sí, 2 años dos más o años menos, sí. trabajando básicamente. Entonces mira que empezamos 2 personas con un equipo extendido que nos proporcionó nuestra data y hoy somos 4 personas. Hoy en el equipo hay 4 personas, proyectamos tener 7, pero pues nos apoyamos en los recursos que no teníamos, con las habilidades que nos daba unos expertos que ya tienen curvas de aprendizaje ya materializadas, entonces no íbamos a perder tiempo pues en aprendizajes y tener estas ganancias con ustedes. Básicamente Sí. eso es el equipo. Sí, Raúl, no, gracias por ese mensaje, pero finalmente yo creo que es parte un poco también de la confianza que tienen clientes como ustedes y que de alguna manera, cuando tenemos claro que el enfoque hacia dónde va la empresa, hacia dónde va una buena estrategia de compliance, nosotros somos un aliado que finalmente digamos que nos acomodamos mucho. Obviamente aportamos en lo que veamos también, pero finalmente va muy en línea con la estrategia pues, del oficial de cumplimiento. Entonces, no, buenísimo eso, Raúl, y gracias. Ya entro en materia a preguntarte, Raúl, hoy para contactar cuáles son esos riesgos del EAFT, digamos, como más que nos puedas compartir, ¿cierto? ¿Dónde están concentrados hoy los riesgos para ustedes, Raúl? Bueno, Felipe, nosotros no estamos viviendo lo que es la evaluación nacional de riesgo. O sea, la foto de la evaluación nacional de riesgo es la que estamos viviendo. Ese diagnóstico que tenemos de este documento técnico lo vivimos nosotros en el día a día. Nosotros, pues como todas las empresas en este país, o sea, cuando usted tiene estos problemas de crimen organizado en Bogotá, cuando tenemos a grupos al margen de la ley en las goteras de la capital, pues no es nada distinto al día a día que vive esta organización desde hace 31 años. Estamos en esta Colombia profunda, en donde estamos rodeados de grupos al margen de la ley, estamos rodeados de las exigencias, estamos rodeados Mm. de cultivos, donde hay cultivos ilícitos, fenómenos como la minería ilegal, y todos estos temas ya ambientales de los cuales viene trabajando la corporación hace muchos años, estos 31 años, con todo el tema de la sostenibilidad, con todo el tema del manejo de los riesgos climáticos, en donde pues hemos sido abanderados. Entonces, los temas están ahí, están ahí en lo que es Colombia. La realidad de esta entidad es la realidad de Colombia. Así de sencillo. Entonces, Sí. nuestro riesgo, digamos, de jurisdicción a partir de los fenómenos que ya he mencionado son los que estamos tratando de mitigar, lo que viene la entidad mitigando con un proceso de inclusión, con una cercanía en ese Know Your Customer que hace que estés allí realmente con el señor que tiene sus cultivos de pan coger, con estas familias campesinas que están teniendo de unos productos
básicos de unos animales de cría, de levante. Esos son nuestros clientes. Y que están rodeados y que viven en ese ambiente y que lo superan. Ese es básicamente nuestro mayor Sí, riesgo. sí. No, no, importantísimo eso, Raúl, también obviamente para contextualizar pues al público y sobre todo también para que la gente entienda obviamente que hay un foco y hay un contexto, digamos, muy diferente entre cada una de las empresas. Raúl, y frente a el regulador, hoy el regulador, digamos que, ¿dónde está, sobre todo para empresas como ustedes, ese enfoque? ¿Dónde está poniendo los ojos? ¿Hacia dónde ve que deben trabajar más ustedes? ¿Cómo ves esa parte de ese enfoque del regulador hacia empresas como ustedes? A ver, Juan Felipe, yo sobre el perfil te tengo que actualizar que llevo 2 años trabajando con la Universidad Javeriana, eh, dictando y trabajando en esos temas de cumplimiento. En este módulo pasado me pasó algo bien interesante. Es que pues, teníamos ahí más de 4 oficiales de cumplimientos de entidades grandes. Yo comparto un poco lo que creo entender que es la metodología, lo que es la filosofía, lo que es el espíritu del sistema de administración de riesgos y lavado de activos y lo que he tratado de asimilar por parte del supervisor. Gratamente el supervisor pues escribe a través de alguien, oiga, venga, pues, es que está compartiendo, porque no ven, viene y le compartimos la metodología completa. Yo estuve en una entidad 2 años atrás en donde los acompañé hasta una parte de la metodología y tuve el honor de verla. La superintendencia está a punto de publicar un documento que habla de la cadena de valor o la teoría del cambio, y básicamente lo que hacen es construirla, o la han construido conjuntamente con el sector financiero, con los bancos. Como te digo, yo estuve en esa construcción en la entidad anterior donde estuve, tal vez en las partes iniciales de ese proceso. Y básicamente lo que nos están invitando es que seamos claros en entender cuál es el riesgo que administra este sistema. Parece obvio, pero irónicamente no necesariamente lo es, y seguramente también para el resto de los sectores que no son vigilados, pues lo puede ser un mayor. Y básicamente lo que nos invitan es que no se nos olvide que lo que estamos haciendo es preservar la confianza del sistema financiero. Es que esto es un tema de interés público y que evidentemente entendamos que lo que hace un sistema como el de Sarlar no es reportar operaciones sospechosas. Básicamente lo que nos reitera la metodología de la superintendencia es que nosotros lo que hacemos es tomar decisiones. Decisiones que resultan de nuestra gestión. Y eso no se traduce en otra cosa distinta, Juan Felipe, que es en la efectividad. Y eso es lo que ellos están midiendo, la efectividad de tus decisiones. ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Qué haces con ella? Ese producto que es el sistema, cómo te lleva a conseguir los resultados esperados respecto a evitar que tu entidad sea utilizada para la prevención, sí, para lavado de activos y la financiación del terrorismo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Yo diría que básicamente es eso. O sea, y hoy nosotros tomamos decisiones. Nosotros evidentemente a veces nos quedamos solamente en el tema solamente restrictivo, en el tema de listas, quién entra, quién no entra, pero hay otro tipo de decisiones. ¿Continúo o no continúo con el cliente? ¿Será que con el cliente le tengo que ponerlo en un triage especial, en una unidad de cuidados, ¿sí? Con monitoreo. Intensivos, lo tengo que poner en un monitoreo especial? ¿Será que a este cliente le cambia una condición? ¿Será que si a este cliente, nosotros que tenemos clientes recientemente, nos ocurrió un cliente que estaba en el Putumayo, teníamos algunas dudas y le decíamos, listo, yo de pronto sí hacemos la operación, pero tal vez yo no te doy el dinero, se lo doy más bien a tu proveedor, y era un proveedor grande de vehículos. Entonces, si teníamos dudas, pues venga, manejémoslo de otra manera. Entonces, al final del día son decisiones. No, qué bien, Entonces, qué bien. entonces como para terminar, Juan Sí. Felipe, no tenemos que
que perder de vista que nosotros tenemos que tener diseñado un sistema integrado de prevención de lavado de activos, pero tenemos que tener claro que el supervisor tiene un sistema, ¿sí?, que está diseñado para verificar que eso se cumpla. Así de sencillo, Sí. así lo veo. Yo no sé si es claro el tema. No, sí, sí, es muy claro, Raúl. Incluso mencionaste dos cosas que yo creo que son esenciales en esa respuesta y es, uno, pues obviamente la toma de decisión, ¿cierto? Finalmente yo creo que en la toma de decisión está gran parte de ese compromiso y de ese enfoque en donde el regulador está mirando cómo ustedes, cómo la empresa toma esas decisiones. Y el otro tema es la efectividad. Pues finalmente esa efectividad que menciona Raúl es una efectividad que yo creo que es un foco importantísimo del regulador, que se está comparando constantemente con los sectores, con los tipos de empresa, y hay un gran foco en este momento de que el tema no es reportar, sino realmente qué tan efectivos realmente estamos siendo en esa gestión. Entonces ahí viene un gran número de formas, lo que mencionabas ahorita, del cómo trabajar, del cómo enfocarnos en esa gestión, porque yo creo que el regulador va a seguir con ese foco por mucho tiempo. Entonces, qué bueno escuchar también eso de parte tuya, Raúl, para que el público también lo vea. Esto me lleva también, Raúl, a otra pregunta, digamos, un poquito más enfocada a cuál es el reto principal que ves hoy en día. ¿Cuál es el reto hoy? O sea, has pasado por varios retos, pues con lo que nos has contado desde hace 2 años para acá, pero hoy, ¿qué retos ves importantes, digamos, en la gestión de riesgos, el AFT de Contactar? Juan Felipe, mi reto en la organización es no sobreactuarme. El gran reto que tenemos todos es aplicar las medidas justas, las herramientas adecuadas, entendiendo realmente en dónde están las amenazas y vulnerabilidades que afectan el contexto de la organización. Todo ello para optimizar los escasos recursos, tanto humanos como tecnológicos o de presupuesto que podemos tener, de tal manera que seamos muy asertivos en el hecho de diseñar metodologías y procesos analíticos que le peguen al problema. O sea, no hacer cacería de brujas. Aquí no se trata de hacer más, no se trata de tener 50.000 alertas, 50.000 modelos que no te llevan a nada. Cuando tengo la oportunidad de compartir con colegas en la Universidad Javeriana, pues les digo cuánto están invirtiendo, cuánta gente tiene. Y también les pregunto cuál es su tasa de normalización. Y no haces mucho si tu tasa de normalización es el 100% o si tu tasa de reporte es 0. Entonces aquí no estamos para ir a hacer una cacería de brujas, ni estamos también para cazar pispirispis, y perdón la expresión, sino apuntalar realmente lo que le duele a la organización y tomar decisiones, estar al lado de la organización para que cumpla sus objetivos estratégicos. O sea, aquí no estamos para entorpecer la labor del negocio, estamos para coayudar a que el negocio salga adelante, ¿sí?, mitigando los riesgos de una manera asertiva, de una manera concreta, de una manera muy puntual. Entonces, el tema, resumiéndolo, es hay que salirse de la caja, hay que poder entender cuál es nuestra realidad, nuestro contexto, en dónde estamos, y poner los controles que realmente mitiguen las causas que generan los riesgos que hemos identificado en nuestra evaluación, en nuestra metodología de identificación de riesgos. De eso se trata. Parece sencillo, pero seguimos viendo en matrices que los riesgos son, no sé, que falle el proveedor. Pues sí, ese es un riesgo operativo, pero pues por ahí no te lavan, ¿sí?
de Entonces, acuerdo. si no entiendes realmente de qué se trata el sistema, vas a tener N riesgos, N causas con un montón de controles que realmente te pueden llevar a hacer un despropósito y hacer mayores esfuerzos eh, y no canalizarlo donde realmente está el problema. Entonces, eh, tal vez aquí hay que entender que menos a veces es mejor, menos es más. Y menos es entender cuál es tu problemática. Ataque los tres, cuatro riesgos, las causas de los riesgos que le pegan. Si yo no tengo una problemática de comercio exterior, ¿por qué voy a diseñar una serie de estrategias, de metodología o de inversiones si ese no es mi nicho? Ah, que es porque están las tipologías. Sí, pero trabajas hoy con ellos. Entonces no lo pongas en tu matriz. ¿Sí? Entonces enfócate en lo que realmente te duele, en dónde realmente está tu problemática. Eh, y bueno, importantísimo, pues en eso es entender el negocio. Sí, Si no entiendes el negocio, si no entiendes dónde está tu negocio, si no comprendes cuáles son las contrapartes y cuáles son las interrelaciones que se dan, pues puede ser que estés disparando y tratando de hacer, pues no sé, cazando moscas con cañones, ¿no? Entonces, creo que sí, ese es como el propósito, sí. Juan Felipe. Sí, no, Raúl, totalmente de acuerdo. Yo creo que los equipos de cumplimiento de hace más de 10 años eran equipos de cumplimiento que ponían barreras, obstáculos, políticas rígidas, mejor dicho, todo ese tipo de cosas. Es el cumplimiento que ya no se debería hacer, es el cumplimiento que está ya mandado como a estar a un paso al costado. El cumplimiento de ahora es un cumplimiento mucho más enfocado al riesgo, a la gestión, a la eficiencia, a dónde concentro los recursos, que es un poco también lo que nosotros de alguna manera proveemos, yéndonos un poco a utilizar también las herramientas, las evoluciones tecnológicas y todo ese tipo de cosas que ayudan mucho en esa línea. Que hacia allá de pronto mi siguiente pregunta, Raúl, y es, digamos, en toda esa apertura también que tienen ustedes hacia la digitalización, hacia el open banking, ahora ya con lo que viene pues de estas iniciativas del gobierno. eh, ¿Cómo uno logra, Raúl, digamos, abrirse? Porque todos estos canales digitales lo que hacen es hacer una apertura importante, ¿cierto? Pero también por el otro lado, yo como, y en línea con lo que venimos hablando, cómo, digamos, que controlo, hago una gestión eficiente del riesgo, ¿cierto? Desde las áreas de cumplimiento. Mira que aquí estoy abriendo por un lado y por aquí tengo que hacer un control eficiente de esos riesgos. ¿Cómo logramos eso, Raúl? Eh, no, yo reitero el tema, Felipe, yo creo que no sobreactuarse. Sin duda, lo que hay que entender y no asustarse, realmente lo que hay que entender es la tecnología, hay que entender realmente cuáles son las bondades que tiene la tecnología, cómo eso posibilita la mayor inclusión financiera y entender que al lado de uno, si bien llegan nuevas amenazas y nuevas vulnerabilidades, vienen riesgos asociados a la ciberdelincuencia, los más potenciales riesgos de fraude, pues también tienes otra serie de medidas que te permiten mitigar esos riesgos, que te permiten tener una mayor proceso de verificación, seguramente mejores procesos de encriptación, seguramente mayores procesos que te permiten blindar la información y sobre todo blindar la información y la seguridad del consumidor financiero. Ujú. Entonces, para todo hay un riesgo y para todo hay una contramedida. Lo importante es entender que si vas a hacer algo, pues tienes que entender y evaluar cuáles son los riesgos que se te presentan particularmente en ese canal y, y echarle mano a la tecnología. No hay de otra, no hay de otra. Antes ese control que hacías manualmente, que pues digamos la verdad, o sea, Juan Felipe, o sea, alguien se acercaba con un formulario de vinculación que ponía una huella y una firma, pues eso puede ser la huella de la abuelita, la firma que hizo por allá cualquiera, o sea, ¿quiénes teníamos en las oficinas N especialistas en dactilografía que nos dijera que eso era así? Hoy, seguramente con la tecnología, tenemos muchos más y mejores procesos que nos permiten individualizar al cliente y autenticarlo. Creo que es un beneficio. ¿Ya? Darle la espalda a eso
es darle la espalda a la realidad del mundo. No hay nada que hacer. Ya lo que hoy no esté y quepa en un teléfono, pues el negocio es muy probable que no subsista. Esa es una realidad. De acuerdo, de acuerdo. Mira qué importante eso. Ahí mencionaste unos temas bastante importantes, Raúl, frente a la autenticación, frente a la firma digital, una cantidad de elementos. Yo creo que hoy en día se prestan, están siendo, digamos, digamos, seguros en la medida pues, que se cumplan con las regulaciones existentes, pero que se tienen que utilizar en esa apertura, en esa inclusión que queremos hacer, pues finalmente el mecanismo es muy dado hacia esos temas digitales. Raúl, ¿qué otros elementos porque ahorita mencionabas que la tecnología es un gran habilitador, ¿cierto? Mencionaste unos temas que en mi concepto también son muy importantes, pero ¿qué otros temas a nivel de tecnología te parecen relevantes para hacer lo que has manifestado, una gestión eficiente en la labor? ¿Qué otros temas tecnológicos te parecen relevantes y que sean importantes mencionar con tu experiencia? Bueno, Felipe, yo creo que en esta industria y en estas áreas en que nos movemos, seguramente en los que estamos acá, es clarísimo entender que esto con un Excel o con un Outlook, eso no funciona. No, no te va a funcionar. Estamos cada día queriendo optimizar recursos, siendo más precisos en la identificación, en el monitoreo. Entonces no tenemos otra alternativa que echarle mano a metodologías y herramientas que nos permitan hacer modelos. Tenemos que contar con herramientas tecnológicas especializadas para los equipos de SARLab que nos permitan desde las etapas de la segmentación construir, entender eh, cómo, cómo se catalogan nuestros clientes, qué perfiles de clientes tenemos, y eso se hace con tecnología, eso se hace, hoy ya tenemos que estar hablando de Python, tenemos que estar hablando de Nine, tenemos que hablar de R, tenemos que hablar de software, que ya vienen sofisticados, pues aquí no estamos vendiendo software, pero sí que ahí hay unos apoyos tecnológicos en que hacen esos procedimientos de manejo masivo de información. Y una vez tienes esa cantidad de información, pues tienes que traducirlos en, en herramientas que te permitan además jugar con otros modelos, que te generen otras vistas, que te generen otras lecturas de lo que está pasando con tus clientes que se complementen. La gente cree que solamente existe un modelo y que solamente esto te sacó alerta. Eso no existe. Entonces hay distintas formas que te permiten mirar con distintas aristas la realidad de tu negocio, de tus clientes, y todo eso confluye en otras herramientas. Eso no lo puedes llevar a punta de correos electrónicos, de Excel, repito. Entonces necesitas también sistemas que te permitan gestionar y llevar la trazabilidad de tu gestión, medirla, monitorearla, hacerle seguimiento de los funcionarios. Entonces necesitamos también herramientas que nos permitan poder documentar la gestión, la debida diligencia intensificada, el consumo de esas alertas que se generan, el análisis de esas alertas, el compartirlas con nuestra primera línea, con nuestros comerciales, con los dueños de los clientes para que nos permitan conocer qué tienen o qué opinión o qué documentos adicionales tienen de ellos. Eso no lo puedes hacer a punta de correo. Entonces, nosotros por ejemplo tenemos 140,000 clientes y tenemos alrededor de 700 asesores. Entonces, imagínate eso llevándolo pues como contabilidad de tienda, pues eso es imposible. Es imposible. Entonces, hay muchas herramientas en el mercado y hoy también tenemos la inteligencia artificial. Tenemos hoy todo esto que nos está botando, que son más elementos para decir cómo incorporo en todos mis procesos, redes neurales, etcétera. O sea, eh, hay demasiado. Yo creo que hoy seguir pensando que solamente a punta de reglas puras y duras
si Pedrito tiene más de 10 millones de pesos, muéstramelo. Pues no, así no llegamos a ningún lado. Eso yo creo que ya está superado. Entonces, toda esta tecnología y todas estas herramientas tienen que estar muy en comunión con lo que identificaste de cuáles eran tus vulnerabilidades y amenazas, de tal manera que direccionen todos estos recursos, evidentemente, a poder rastrear, a monitorear, a hacer seguimiento a aquello que te preocupa. Esa es como, pues no sé si entendí bien tu pregunta Sí, y no, fue total. asertivo en la respuesta. Sí, no, total. Y yo creo que la gran conclusión aquí, Raúl, es, volvemos al punto, la gestión eficiente, ¿cierto? La gestión eficiente de los riesgos de lavado de activos está también concentrada ahí. O sea, si yo quiero hacer una gestión eficiente, pues yo no puedo ir a contratar batallones de personas, ¿cierto? Sino que pues o yo me tengo que apoyar en la tecnología y porque finalmente también así incluso contrate personas y muchas personas, pues eso no te lo va a dar las personas. Pues finalmente tenemos que apoyarnos en las tecnologías que, como bien lo dijiste, bien evolucionadas que están y van a ser finalmente un elemento que yo en los momentos, en las etapas, etcétera, que tenga, las voy a ir poniendo en función precisamente de ir avanzando en esa gestión eficiente que mencionábamos. Incluso, Raúl, ahora que mencionabas el tema de data, el tema de data es uno de los temas que nosotros más, digamos, desde Stradata promocionamos, orientamos, llevamos a que finalmente eh, la gestión eficiente que no utilice modelos analíticos avanzados también es lo mismo, son gestiones que van a ser ineficientes porque en el manejo de la data, en el análisis de la data, en el apoyarme en todos esos algoritmos tan avanzados que se tienen, es uno de los elementos más importantes de esa gestión. Y yo creo que en ese orden también está un poco mi siguiente pregunta, Raúl, y es, em, finalmente hemos visto, pues muy recientemente todos estos avances que se están teniendo en la inteligencia artificial, pues todos estos temas que hoy en día pues, preocupan de alguna manera también a los grandes líderes de cómo esta tecnología puede, hasta dónde puede llegar. Y la pregunta concreta, Raúl, es, ¿vos cómo ves, digamos, todos estos avances en la inteligencia artificial, ¿cierto? Que puedan ser aplicados, ¿cierto? De una manera, eh, digamos, bien hecha a la gestión de riesgos de lavado de activos. O sea, ¿cómo estos avances pueden llegar a ayudar en esa gestión? ¿Cómo te visualizas incorporando, pues, temas que hoy en día estás incorporando, pero todos estos avances que se están teniendo, cómo los ves incorporados a tu día a día? Bueno, Juan Felipe, yo creo que todos estamos jugando con ChatGPT y con todos estos recursos de inteligencia que están saliendo en el mercado. Ya vemos cómo inclusive una presentación, una capacitación, uno le puede pedir a todos estos algoritmos que te arme la presentación. Hoy estamos viendo cómo puedes extraer información de formularios, cómo te los pueden convertir en datos estructurados. Hoy estamos viendo cómo jugamos con neuronas que están por ahí en herramientas en la web, en donde cómo funciona esto el aprendizaje, cómo distingue lo que es un rostro de una mano, de un documento, lo que nos pudiese también utilizarlos para hacer validaciones de información, si esto realmente es una cámara de comercio, si esto realmente es un documento soporte transaccional de un cliente. Estamos viendo también cómo digamos, pasan con estos sistemas que pues, yo no soy el técnico, no voy a posar aquí de técnico, pero todos estos sistemas que no son supervisados. Veníamos trabajando con muchos sistemas que son supervisados, con estos clústeres y demás, y ahora tenemos estos nuevos elementos de información que
que aprenden. Entonces, hoy seguramente lo vas a poder utilizar en la segmentación, en el monitoreo, en las verificaciones, en el manejo de tus alertas, para que no botes cosas que son fácilmente normalizables. Entonces, lo podrías utilizar en reducir tus tasas de normalización y no desperdiciar tu tiempo al equipo y ya buscar si es que lo que falta es que el problema es que la información está desactualizada, razón por la cual el perfil transaccional del cliente no coincide con el perfil de sus transacciones. Sí, su perfil, su actividad económica, su ser no está acompañado. Pero es que no lo tienes actualizado, el dato está erróneo, en fin. Te podría ayudar de manera preventiva a racionalizar y canalizar tus esfuerzos. Yo veo que hay muchas opciones. Apenas estamos profundizando en esto. Yo creo que hay un camino que apenas empieza. Hay que tener cuidado y seguramente tenemos temores con la exposición de esta información en la nube, con la exposición de la información de los clientes, todo lo que está asociado a la salvaguarda de la información, el uso de los datos. Creo que hay que tener mucho cuidado, pero eso es una realidad. Yo creo que eso ya está aquí y llegó para quedarse, Juan Felipe. Yo no le veo otra. Y nosotros no debemos tener miedo. A nosotros pues, la inteligencia artificial no va a eliminar a los oficiales de cumplimiento ni a las áreas de cumplimiento, pero sí seguramente te va a dar elementos de juicio que te permita compilar información que ya las neuronas que están atrás de esa inteligencia artificial pues ya te depuró. Entonces, usted, a lo que decíamos, el tema de la eficiencia, ¿será que tengo que reentrenar estas neuronas, este proceso? ¿Será que tengo que buscar el mecanismo de enseñarle si estos clientes se están comportando en una industria a partir de sus actividades económicas, a través de sus transaccionales, como de otro sector? ¿Será que le tengo que mostrar eso para que me empiece a dar más información y tomar decisiones sobre lo que me está mostrando? En fin, yo veo ahí un tema importante. Creo que apenas estamos empezando, pero eso llegó para quedarse. Buenísimo. No, eso es un reto importantísimo que viene y lo mencionas así, Raúl. De hecho, nosotros que conversamos con tantas empresas en estos temas de cumplimiento, ya lo están empezando a tener en su pitch, en su conversación, a explorar, a mirar. Lo trabajan hoy en día de una manera muy, muy primaria, pensamos nosotros, pero son temas que indiscutiblemente se van a seguir tocando en el día a día. Raúl, estamos ya finalizando. Yo, obviamente, conversar contigo es muy interesante porque digamos que mencionas unos temas muy relevantes, es una charla muy, muy amena y buenísimo utilizar, digamos, todo ese conocimiento para fortalecer, digamos, las habilidades de nuestro público y de nuestros equipos. Pero no quiero como dejar también de decirle al público que si tienen alguna pregunta que quieran hacer, pues los canales y el chat está habilitado para eso. Voy a empezar a leer algunas de las preguntas pues, que nos hace la audiencia, Raúl. Nos dicen, ¿cuáles son las habilidades y competencias que consideras debería fortalecer el oficial de cumplimiento y su equipo? Hoy, me imagino que esta es una pregunta muy orientada a las competencias y habilidades actuales, ¿cierto? ¿Vos qué ves ahí, Raúl? Pues mucha pregunta tan buena, súper interesante. Y yo trato de compartir experiencias en donde participo en capacitaciones, además, no de mis títulos, sino de lo que he vivido. Yo creo que hay dos mundos. Creo que los oficiales de cumplimiento tenemos que seguir fortaleciendo nuestras habilidades blandas. Tenemos que ser mucho más gerenciales. Muchos de los que llegamos acá, la verdad, no tenemos una formación académica, pero no tenemos una formación gerencial. Creo que tenemos que saber y aprender a gestionar a nuestros superiores, a los que están a nuestro alrededor y saber llegar con liderazgo. Creo que eso es súper clave, ¿no? Digamos, nosotros transmitimos tranquilidad, confianza. Y creo que lo principal es eso. Yo creo que lo principal es desarrollar
habilidades blandas. Y si no sabemos qué es eso, pues hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en ello porque es fundamental. O sea, tenemos siempre la resistencia comercial, la resistencia natural que hay que cumplir con presupuestos y tenemos que saber gestionar mandando una comunicación no normativa, no es que porque así lo dice, no, o sea, hay que saber transmitirlo. Y sin duda que todas las habilidades de tecnología, todos los habilitadores tecnológicos, la analítica, es súper clave. O sea, hoy el que no entienda los datos, el que no entienda el poder de la data, pues creo que está equivocado. O sea, seguir haciendo esto, vuelvo y repito, a punta de reglas puras y duras no te va a funcionar. Entonces tienes que entender qué hay en el mercado, qué aliados estratégicos hay en el mercado, qué herramientas hay en el mercado. Eh, Hay infinidad de ayudas hoy en la web, en las redes. YouTube está lleno de tutoriales de Python, de Nine, de R. Entonces tienes que empezar a moverte en eso, a entender que si no vas a ser el experto, tienes que comprender cómo se producen los modelos, cómo se generan, cuál es el objetivo, para qué son, qué herramientas hay, cuál es el mejor proveedor, cuál es tu mejor aliado. Al final del día, cuál va a ser tu socio en resolver y apoyarte en tu día a día. Porque esto a punta de Excel no te va a funcionar. Puede ser que para el tamaño de tu empresa, si es pequeña, muy pequeña, es posible. Pero si empiezas a crecer en volumen de transacciones, en volumen de clientes, te vas a quedar corto. Y nada hace, siendo muy robusto en la analítica, tener unas personas estadísticos y unos expertos técnicos, y si no sabes gestionar eso, pues ¿cómo aplicas lo que hemos dicho? ¿Cómo llevas la eficiencia del sistema si no lo sabes transmitir, si no lo sabes llevar a una junta directiva, si no lo sabes compartir con tus pares, con quienes te rodean? Pues te puedes estar quemando, te puedes estar dejando en la última milla tu esfuerzo. De acuerdo. Raúl, aquí nos están haciendo varias preguntas por los canales, pero voy a tratar porque ya estamos finalizando y como para no abusar del tiempo tuyo ni del resto de las personas, hay una pregunta que me parece muy, muy importante y creo que va en línea con esto que acabaste de decir. Hablando pues de los temas de inteligencia artificial y demás, hay un tema que es muy relevante y es la calidad de los datos, ¿cierto? ¿Cómo trabajar en pro de eso? Porque pues obviamente uno puede evolucionar y tener unos modelos muy robustos, apoyados en inteligencia artificial y demás, pero si no tenemos data de calidad, pues va a ser complejo. ¿Cómo debemos trabajar en pro de esa data con buena calidad? Qué buena pregunta, Juan Felipe, porque ahí está, digamos, el santo grial de lo que es todos estos sistemas de open banking, todo lo que tenga que ver con inteligencia. Pues si los datos pues tienen fallas y si tienen basura, pues vamos a estar tomando decisiones que no van a ser las más acertadas. Lo vivimos, Felipe, lo vivimos en este proceso. ¿Tú recuerdas, Juan Felipe, que nos encontrábamos y es natural que esto pase? Es natural. Los datos están dispersos en distintas áreas. La información está localizada en distintas áreas funcionales de la organización que no comprenden que hace parte de un proceso que es transversal para la misma, que no hay dueños de la información. Entonces, creo que lo primero es entender quién es el dueño de la información, quién es el dueño el que procesa la información. Muchas veces lo que nos encontramos es que la información existe, pero no está estructurada o, pues digamos, para lo que venía ocurriendo en la organización, así funcionaba y funcionaba bien. Pero si ya estamos de cara a un regulador, si ya estamos de cara a hacer un sistema que evidentemente va a cabalgar sobre la data, que va a usar la data con fines propositivos de hacer más eficiente el proceso, pues tengo que devolverme, ¿sí? 2 rayitas, ir a mirar cómo se genera la data, quién la genera, con qué terceros estamos operando, y eso nos implicó, Juan Felipe, usted lo vivió con nosotros, llamar a nuestros aliados y decirle, venga, no, yo no necesito esto
en una hoja impresa. Esto yo lo necesito, un dato estructurado que venga de un archivo y usted no es que me lo esté pasando y que yo voy a procesarlo, no, tengo que minimizar el riesgo operativo, tengo que hacer que esto los sistemas tengan una ingesta de esa información de manera automática, obviamente habiendo homologado, parametrizado los datos. Entonces, la información existe. El tema es que tienes que arriesgarte, ¿sí?, a ir a buscarlos y saber en dónde está el proceso. Y vuelve a lo que hablo de las habilidades blandas. Tú no te puedes poner a pedir favores. La organización tiene que entender, y así está dentro de los elementos del sistema del SAPLAF, que los habilitadores telenómicos es uno de los elementos más importantes del sistema. Si yo no tengo tecnología, no tengo datos, pues el sistema no funciona. Entonces hay que hacerle llegar ese mensaje de manera asertiva, inteligente, cercano, propositivo al negocio, y que entiendan que no estamos pidiendo favores, que esto es un tema que es beneficio para la organización, que es de provecho para la entidad, porque además puedes llegar con más y mejores productos a los clientes y tus modelos pueden correr sobre fuentes que tienen un acervo más, de más confianza, con datos estructurados, etcétera. Buenísimo, buenísimo. Ahí estás enlazando las habilidades duras de todo este conocimiento que hay que tener, de cómo apoyarme, y las blandas de cómo yo eso lo llevo a la organización para trabajar en función de eso. No, buenísimo, Raúl. De verdad que pues se nos acaba el tiempo. Quiero, pues de una forma de verdad muy, muy cercana, agradecerle a Raúl por su tiempo, a todas las personas que estuvieron conectadas, que no se nos desconectaron hasta este momento. De verdad que muchas gracias. Les continuamos enviando información de cara a seguir armando la comunidad que nos interesa y que vamos a seguir trabajando en función de esto. Y Raúl, nuevamente pues agradecerte por tu tiempo, y bueno, creo que estos espacios, seguramente este no va a ser el primero de estos espacios que vas a tener, porque yo creo que es importantísimo todo tu conocimiento y compartir esto también es algo que valoramos mucho. Muchas gracias, Raúl. No sé si quieres decir algo para finalizar. Ahí están abiertos los micrófonos. No, agradecerles a Strata, a ti, Juan Felipe, la invitación, de verdad, aquí humildemente compartir sin ningún otro pretexto que debe hacer comunidad. De hecho, creo que ese es el propósito. La idea es que todos pues estemos como colaborándonos y aprendiendo. Realmente aprendo más de ustedes que lo que yo realmente puedo aportar. Muchas gracias por la invitación, Juan Felipe. Vale, Raúl. Que tengas un buen día. Y a todos, de verdad, muchas gracias. Los continuamos esperando en los próximos espacios y bueno, hasta el próximo.